En este video explicaremos el análisis de una planta termoeléctrica de ciclo Rankine con recalentamiento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es modificar el sistema de unidades en el que vamos a trabajar. En nuestro caso trabajaremos en el sistema internacional, masa en kilogramos, presión en kilopascales, temperatura en grados centígrados, energía en kilojoules, y aquí lo dejamos. Le damos OK. Posteriormente escribimos el problema, lo ponemos entre comillas para que así no afecte en el cálculo. Y el problema nos dice que se tiene una planta termoeléctrica a vapor de agua cuyo esquema se muestra. Aquí se muestra el esquema. El vapor ingresa a la turbina de alta presión a 100 bar y 500 grados Celsius. Efectúa un recalentamiento a 30 bar y luego dos extracciones en la tubería de presión intermedia a 20 bar y 10 bar respectivamente, haciendo los calentadores cerrados. El desgasificador trabaja a 1 bar para finalmente descargar el vapor al condensador a 10 kilopascales. Los datos que nos da el problema son la eficiencia de expresión adiabática de la turbina 90%, eficiencia mecánica 91%, eficiencia del generador eléctrico 95%, eficiencia del caldero 88%, eficiencia isentrópica de la bomba 100%, potencia en bornes 200 MW. La planta trabaja con combustible diésel 2, cuya densidad es 0,9 y su poder calorífico es 42.000 kg por kJ. El problema nos pide un diagrama entalpía-entropía indicando todos sus procesos y los flujos de la planta, un cuadro con las entalpías en cada estado indicando además su presión y temperatura, los flujos de vapor y desangrados en kilogramos por segundo, eficiencia del ciclo, el consumo específico de vapor en kilogramo de vapor por kilowatt hora, el consumo específico de combustible en kilogramo de combustible por kilowatt hora, el costo de generación de 1 kWh en la planta, el flujo de agua de recirculación en la torre de enfriamiento para la extracción del calor del ciclo en el condensador en galones por hora. Explicando un poco el ciclo Rankine con recalentamiento o ciclo de potencia. Primeramente, este ciclo está compuesto por un caldero, una turbina de alta presión, otra turbina de media presión, dos turbinas de baja presión, un condensador, un desgasificador, dos calentadores, tres bombas, una trampa de vapor y una torre de enfriamiento. El objetivo principal de este ciclo de vapor es convertir la energía mecánica de las turbinas en energía eléctrica. Se muestra en la figura, son 19 puntos que tendremos que analizar en la ventana de ecuaciones. Es así que vamos a la ventana de ecuaciones. Aquí declaramos todos los datos como son las eficiencias que ya nos dio el problema, todos los puntos. Por ejemplo, en el punto 1 nosotros tenemos una presión de 100 kilopascales y una temperatura de 500. También nos da como dato el problema y así declaramos todos los puntos. Posteriormente haremos uso de las herramientas de LIS, que son las propiedades termodinámicas para hallar, por ejemplo, la entalpía y la entropía de cada punto. Nosotros venimos entalpía, seleccionamos el fluido con el que queremos trabajar, en este caso será agua, ingresamos con presión, con temperatura, le damos paste. En este caso yo ya no lo hago porque ya lo tengo declarado, y así para cada punto. También cabe recalcar que se hace un análisis en los calentadores, ya sea en el calentador 1 y también en el calentador 2. Luego hacemos el cálculo de flujos, primero para la turbina de vapor, después para los calentadores, calentador 1, calentador 2, para los desgasificadores, y hacemos análisis FES en los puntos 14, 16 y 17. Cabe recalcar que estas ecuaciones ya se desarrollaron en la clase de termodinámica. Ahora hallaremos la eficiencia del ciclo. Mejor dicho, declararemos la ecuación que nos hallará la eficiencia del ciclo. Esta es la ecuación de la eficiencia del ciclo. Nos dice que es igual a la potencia neta sobre el calor en A por 100. Esta es la fórmula para la potencia neta. Esta es la fórmula para la potencia en la turbina de vapor. Esta es la fórmula para la potencia en las bombas. Y finalmente tenemos la fórmula para hallar el calor. Luego declararemos la fórmula que nos hallará el consumo específico de vapor. Aquí tenemos que el consumo específico de vapor es igual al flujo en B menos la potencia en bornes por 3600. Se multiplica por 3600 para convertir de segundos a horas. Aquí también declaramos las ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación para hallar el flujo másico de combustible. Seguidamente hallaremos el costo del kilowatt hora, en donde como dato tenemos que el galón de combustible está aproximadamente 10 soles. Aquí declaramos la ecuación que nos hallará el costo del kilowatt hora,
Seguidamente tenemos o hallaremos el flujo de agua de recirculación. Declaramos las ecuaciones. Tenemos que en la torre de enfriamiento hay una variación de temperatura de 10 grados Celsius. Aquí tenemos el cálculo del flujo de recirculación, que es igual el calor ganado es igual al calor perdido. Aquí tenemos el cálculo del flujo volumétrico de recirculación. Esto es lo que nos pide el problema. Aquí tenemos la densidad del agua. Cabe recalcar que la densidad del agua es 1. Aquí nos dieron densidad, pero esta es densidad del combustible, que es 0,9. Ahora hallaremos los flujos para las tuberías 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Nosotros tenemos que la tubería, el flujo en la tubería 8 va a ser igual al flujo en la tubería 9 y este va a ser igual al flujo en la tubería 10. Lo pondremos en comentario para que no afecte el cálculo. Declararemos las ecuaciones. Por ejemplo, luego venimos a Calculate. Primero vamos a hacer un chequeo de las ecuaciones. Nos sale que no hay ningún error, que el número de ecuaciones es igual al número de variables. Entonces apretamos OK. Luego venimos a Calculate, Solve y nos mostrará la ventana en donde aparecerán todo lo que nosotros queríamos hallar, todas las variables que queríamos hallar. Por ejemplo, los flujos máxicos del flujo másico de vapor, los flujos de sangrado. Aquí tenemos que es 10,62 kilogramos por segundo. El flujo másico en Y, que es 23,97 kilogramos por segundo. El flujo másico en Z, que es 14,06. También tenemos el costo del kilowatt hora, que es 0,784. El flujo, aquí en el problema nos pidió el flujo de agua de recirculación en galones por hora. Aquí lo tenemos, que es 7.060.602. También tenemos la eficiencia del ciclo de vapor, el flujo másico de combustible, el consumo específico de combustible, el consumo específico de vapor. Como vemos, no nos ha detectado ningún problema en las unidades. Eso quiere decir que todo el procedimiento está bien hecho. Luego procederemos a ver la tabla o procederemos a hallar el inciso B del problema, que nos pide un cuadro con las entalpías en cada estado indicando su presión y temperatura. Venimos a Windows, venimos a arreglos y aquí tenemos la tabla de arreglos. En total son 19 puntos, como se puede apreciar en el diagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 19. Y aquí se muestra la tabla de arreglos en donde son 19 puntos y el IS nos muestra que para cada punto hay una temperatura. Por ejemplo, por el punto 1 tenemos temperatura de 500. Algunos puntos ya nos dio el problema, como otros se halló también. Aquí tenemos lo principal, que son las entalpías para cada punto, la entropía para cada punto, y en el punto 8, si nos fijamos, hay una calidad de 0,9157 o 92%. Eso quiere decir que la presión o el líquido, aquí saldrá líquido saturado del condensador, por eso es que hay calidad. Seguidamente se procederá a realizar las tablas paramétricas. La primera será la eficiencia del ciclo de vapor versus la presión de entrada. Para hacer una tabla paramétrica se viene aquí a Tables, Nuevo Parametric Table, se selecciona los datos que queremos. Por ejemplo, el problema nos pide eficiencia del ciclo, buscamos la eficiencia del ciclo, lo añadimos, aceptamos OK. En este caso yo ya no lo añadiré. Luego buscamos la presión de entrada, que es la presión en el punto 1, la añadimos, apretamos OK y yo no lo haré porque ya lo tengo ya. Entonces apretamos Cancel. Ahora aquí nosotros tenemos que comentar la presión 1. Venimos aquí, comentamos. En mi caso no es necesario comentarlo porque yo ya tengo, como les dije, yo ya tengo resuelta la tabla paramétrica.
Entonces seleccionamos desde qué punto hasta qué puntos queremos. Por ejemplo, el problema en el punto 11. En el punto 11 nosotros tenemos 10.000 kilopascales con una eficiencia de 41,83. Y si nos fijamos bien, a medida que las presiones aumentan, la eficiencia del ciclo de vapor aumentará también. Aquí también hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que el anterior, con la diferencia de que aquí, al aumentar la presión, la eficiencia del ciclo de vapor va a disminuir. Y generamos la última tabla paramétrica, que es el precio del galón de combustible versus el costo del kilowatt hora. Si nos fijamos bien, nosotros teníamos un costo de kilowatt del galón de combustible, que el galón de combustible estaba a 10 soles, por lo tanto el costo del kilowatt hora es 0,784. Y si hacemos un análisis más profundo, gracias a la tabla paramétrica, tenemos que mientras más aumenta el precio del galón de combustible, más aumentará el costo del kilowatt hora. Ahora nos encargaremos de plotear cada tabla paramétrica. Venimos a New Plot, XY-Plot, seleccionamos lo que queremos plotear. Por ejemplo, seleccionamos el precio del galón de combustible versus el costo, damos OK. Se nos generarán las siguientes gráficas. Por ejemplo, para la primera tabla paramétrica se nos generó su gráfica. A medida que la presión de entrada aumenta, la eficiencia del ciclo de vapor aumentará exponencialmente. En esta gráfica nosotros podemos apreciar que hay una disminución considerable en la eficiencia del ciclo de vapor debido al incremento de la presión de salida en el condensador, como se puede ver en la figura. Y finalmente en esta tabla nosotros podemos apreciar que hay un incremento directamente proporcional, o sea, es decir que mientras aumente el precio del galón de combustible, aumentará proporcionalmente el costo del kilowatt hora, como se puede apreciar en la gráfica. Luego se grafica, incluso antes de todas estas tablas, se tiene que graficar el diagrama, como nos pide aquí el problema, el diagrama entalpía-entropía. Aquí tenemos todos los puntos graficados, en total son 19 puntos. No se puede apreciar muy bien el diagrama, ya que el IS solo permite graficar pocos puntos, por lo que se tuvo que hacer algunas modificaciones. Finalmente mostramos nuevamente el ciclo Rankine con recalentamiento, en donde ya se tienen todos los puntos, por ejemplo el punto 1, temperatura 1, con su propiedad, con sus propiedades, por ejemplo las entalpías. Todos los puntos van a estar con sus entalpías. Si nosotros solucionamos todo esto, nos hallará todos los flujos másicos. Por ejemplo, en este punto, el flujo másico de B va a ser la suma del flujo másico de 14 en la tubería 14 más el flujo másico X. Eso es todo y gracias.